Bueno, el día, el día de hoy, esta noche, vamos a repasar el tema que está designado para esta teórica, que es la relación que entra en la relación médico-paciente, que es la comunicación humana y el médico. Entonces tenemos que abordar todo lo que abarca en sí la parte de lo que es la, la comunicación, ¿no? Entonces vamos viendo que dentro de esto de la comunicación humana, vamos a ir viendo que nos dice, ¿no? Es una competencia importante que el médico debe desarrollar y que es indispensable ya que nos va a poder ayudar a que nosotros podamos tener información muy valiosa de nuestro paciente, ¿no? También tenemos que ver que la comunicación es algo importante que nos ayuda a relacionarnos entre las personas, entre nuestros semejantes, ¿no? Una de las cosas que también tenemos que aprender que la comunicación ha ido evolucionando, ¿no? Y nos ayuda a cada persona, ¿no? A convivir, conocernos, en esta comunicación donde podamos expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones y y en realidad vivir en la sociedad, ¿no? Eh, para poder, digamos, conocer cuál es la cultura, podernos comunicar y las sociedades funcionan, es decir, con la comunicación, ¿no? Es decir, qué es lo que se necesita, cuál es la cultura, conocer en realidad, comunicar cuáles son las necesidades que se tienen, ¿no? Las características de la comunicación humana son primeramente personal, que se transmite de una persona a otra, ¿no? Que es continua porque sin hablar, es decir, podemos estar también dando, es decir, mensajes no verbales, ¿no? Al caminar, al hacer un gesto, etcétera. Y también es dinámica, ya que nunca una información puede ser tal cual descrita o eh, nuevamente decir lo mismo con las mismas palabras. Entonces, no se dice tanto aquí como dicen, ¿no? Muchas veces de la manera exacta, siempre hay algún cambio, ¿no? Es irreversible porque algo que ya se ha dicho ya no se puede borrar, ¿no? Entonces, por eso es importante también siempre pensar antes de hablar o de expresar algo, ¿no? Porque ya nuestros gestos, como estamos diciendo, también expresan. Entonces, ¿cómo borrar ese gesto si es que la persona ya ha percibido lo que nosotros estamos comunicando no verbalmente? Es inevitable ya que todos los seres humanos necesitamos comunicarnos. Verbal, obviamente, es por la palabra, ¿no? Y la no verbal es aquella que es por el lenguaje. Algo que tenemos que entender que la comunicación verbal es la que tiene menos porcentaje, digamos, está entre un 25%, de un 15 a un 25%. En cambio, la no verbal habla mucho más, de un 75 a un 85%, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros hacemos más caso a la parte no verbal que a la verbal, ¿no? Vamos a ir viendo la siguiente. Entonces, los elementos que vamos a ir viendo, ¿no? Que siempre tenemos que tener una persona, un emisor, el mensaje o la información que queremos dar. Tenemos que ver el canal, si va a ser de forma verdad, escrita, etcétera, ¿no? Y el receptor, y si nos va a brindar su respuesta, ¿no? Bueno, cuando ya entramos más un poquito sobre lo que es el médico y la comunicación humana, es importante que el emisor y el receptor, como decíamos, comprendan el mismo código, es decir, el mensaje por el cual se está dando esta información. Entonces puede ser como aquí dice el idioma de tipo oral o escrito,
el no lingüístico, los gestos, sonidos o señales que hacemos, ¿no? A menudo el paciente y la familia no cuentan con un nivel sociocultural, ¿no? Entonces, por lo tanto, a veces hay limitaciones en cuanto quieran expresar lo que están sintiendo o tienen un concepto diferente a algo que no sabían. Entonces, por lo tanto, siempre tenemos que preguntar, como pasa en psiquiatría, ¿no? Es que, doctora, yo estoy deprimido. Y entonces la pregunta es, ¿y para usted qué es deprimido? Ah, es estar triste. Ah, entonces, como por ejemplo, para las personas en algún momento la depresión es igual a tristeza, pero para nosotros no es así. La tristeza es una emoción, en cambio ya la depresión es un trastorno, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que ir viendo todo eso, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Que en el cerebro y sus hemisferios tenemos diferentes habilidades que cada hemisferio, ¿no? Hay, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son aquellas que, por ejemplo, nos ayudan en cuanto a la comunicación? Y dentro del hemisferio derecho tenemos lo que nos ayuda en la comunicación son los aspectos en entonación y sonidos del lenguaje, que eso se llama prosodia, ¿no? Evaluación del conocimiento del lenguaje, ¿no? Las palabras que utilizamos para comunicarnos, el reconocimiento de palabras conocidas y sencillas, el que también aquí podemos ver, ¿no? El reconocimiento de los verbos, la evaluación de características emocionales de las palabras. En cambio, en el hemisferio izquierdo vamos a ver el manejo de información verbal, que es una de las características, otra, memoria verbal, otro, menos apto para la discriminación de frecuencia sónicas altas y detención de texturas, aspectos lógicos gramaticales del lenguaje, organización a la sintaxis, discriminación fonética, ¿no? Entonces vamos viendo que los dos hemisferios aportan, digamos, para que nosotros podamos comunicarnos mejor, para poder comprender mejor la sintaxis, los verbos, la forma, el sonido, la prosodia, la coherencia que, digamos, estamos escuchando esa información. Principales razones para establecer comunicación. Entonces, ¿cuáles son las principales razones por qué nos comunicamos? Una de las cuales nos dice, ¿no? Convivir y vincularlos con el entorno, porque somos seres sociales y necesitamos comunicarnos. Marcar los principios de convivencia con la sociedad. Poner normas y reglas para vivir en armonía. Mantener la especie a través de la comunicación. La persona encuentra a la pareja para formar una familia a través de la comunicación, ¿no? Intercambiar emociones, transmitir los conocimientos, tradiciones, creencias, experiencias, vivencias que estamos experimentando, ¿no? ¿No? Todo esto, digamos, son importantes de la comunicación. Es bien interesante en el pueblo judío la transmisión de la cultura, ¿no? De lo que, como por ejemplo, a través de los midrash, de la comunicación de estos textos, ¿no? Van pasando o transmitiendo el conocimiento y cultura de lo que han vivido, ¿no? Y algo también importante que es una principal razón es la diversión, ¿no? En el sentido de poder comunicar también la alegría, el poderse sentirse bien, el poder expandir, digamos, la estabilidad que algunas personas tienen y por lo tanto al comunicar eso también transmiten, trascienden, digamos, esta sensación de tranquilidad. ¿Qué es la conversación? ¿No? Entonces vamos a ir viendo que la conversación es una parte de la actividad diaria que realizamos. Es una manera social en que el individuo se dirige a otras personas sobre diferentes temas y de esta manera se permite una interacción con otras personas, ¿no? Algo que nos estamos olvidando en este tiempo es esto, ¿no? La conversación que antes era de persona a persona, ¿no? Porque esto nos ayudaba a socializar, a conocernos mejor, pero ahora esta conversación que antes era de persona a persona, se está volviendo más tecnológica por medio del WhatsApp, entonces hay más conversaciones por la tecnología, ¿no?
Ludwig Stein, la conversación decía, ¿no? Es un arte en el que el grupo desarrolla una serie de ideas con la intención de explorar las mentes de los que participan. Una conversación brinda la oportunidad de saber cómo y qué piensa la otra persona. Quien logra conocer, ¿no?, a la otra persona hace este intercambio de ideas y se produce siempre cuando la conversación sea abierta, receptiva y empática. ¿Qué quiere decir? Cuando una conversación es abierta, empática, yo puedo conocer mejor a la otra persona, pueda saber cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus necesidades y cómo podría yo ayudarle, ¿no? El médico, al comenzar con el paciente, debe asegurarse de escuchar con atención al paciente y su familia y saber lo que piensan sobre lo que les comunica, ¿no? Porque una de las cosas que a veces tenemos que hacer es saber si la familia y el paciente nos ha entendido, ¿no? Lo que nosotros hemos entendido de esa información que nos ha dado. La utilidad de la comunicación humana, ¿no? Entonces, ¿qué también realiza, no? Modifica conducta del receptor o del entorno. Cuando se da una noticia alegre, ¿no? O triste, obviamente modifica la conducta, ¿no?, de la persona quien escucha. David Perlo, nos comunicamos para influir y afectar intencionalmente, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que una información que yo quiero dar, ¿qué es lo que quiero, no? Cambiar, modificar, tener una respuesta, ¿no?, de las personas que me están escuchando, ¿no? La acción de comunicarse producirá una reacción de parte del otro, por lo tanto, podemos decir que la comunicación es el efecto que produce, ¿no? La comunicación es el efecto que produce. Entonces, yo cuando comunico, trato de buscar un efecto, ¿no? Ya sea bueno, ya sea malo, ¿no? Pero generalmente trato de que lo que yo esté manifestando pueda cambiar, pueda ayudar, modificar. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la comunicación humana? Primeramente pueden ser expresivas, como ahora aquí tenemos el ejemplo de saludar, felicitar, enojarse, desahogarse, sentirse bien, disculparse, expresar emociones, disfrutar la compañía de alguien, compartir vivencias, expresar sentimientos, compartir emociones, ¿no? Opiniones, perdón. Las informativas es como pedir información, dar información, compartir sentimientos y opiniones, organizar para llevar a cabo una acción, intercambiar ideas. Las persuasivas, ¿no?, son hacer una invitación, negociar un trato, compartir sentimientos y opiniones, organizarse para llevar a cabo una acción, ¿no? Entonces vamos viendo que la comunicación está, digamos, con teniendo esta forma, ¿no?, que se van muy enlazadas, ¿no? La expresividad, la información y la persuasión, ¿no? Elementos del proceso de comunicación. Como habíamos dicho, siempre tiene que haber un emisor, por lo tanto va a haber un receptor, cuál va a ser el símbolo, el mensaje o el código, por qué canal lo voy a emitir, digamos, esta información. También podemos ver que tenemos el ruido o las interferencias, como ahora pueden escuchar que hay ladrido de perro, gritos, música, etcétera, ¿no? Y también algo que es importante en la comunicación es la retroalimentación, ¿no? De decir, esto es lo que quería decir, ¿eso se ha entendido así o no? ¿No? Entonces, preguntar. Aspectos básicos de la comunicación humana. Entonces, dentro de la comunicación, los componentes de la comunicación, el contexto de la comunicación y cuándo existe o no comunicación. Vamos a ir viendo que tenemos que ver los componentes como las dimensiones de contenido, como el lenguaje verbal, la información que se tiene que transmitir. Las dimensiones de relación, cómo tiene que ser, ¿no? Me relaciono con autoridad, con amigos, demuestro los sentimientos que expresan lo que estoy diciendo, ¿no? El contexto, tenemos que saber que es el lugar donde se está, digamos, originando esta comunicación, que puede ser alto o bajo contexto. En la mayor parte, digamos, de la información se encuentra en el contexto, ¿no?, que se va buscando que sea adecuado.
El bajo contexto, cuando hay un código explícito, lenguaje de la tecnología y la ciencia, donde no es el contexto que se quisiera, pero está presente ese contexto, pero no está dando el impacto que uno quisiera, ¿no? Cuando existe una comunicación, la interacción que produce o modifica una conducta es cuando hay esta comunicación. Pero la comunicación es el efecto que produce. Entonces, si alguien, digamos, no se comunica bien, se va a producir el efecto que nosotros quisiéramos. Tipo de habilidades comunicativas. ¿Cuáles son el tipo de habilidades comunicativas? Tenemos las habilidades de contenido, que es lo que se contiene esta información. Entonces, ¿qué es lo que el profesional comunica? Es lo que decimos con el lenguaje verbal, las preguntas, respuestas, afirmaciones, el tipo de información que recogemos, que ofrecemos, los tratamientos que consideramos y transmitimos al paciente, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades del proceso? ¿Cómo es este proceso, no? Entonces, que el profesional pueda comunicar, digamos, ¿no? De acuerdo a la historia que he recibido, a la información, ¿no? Entonces, se tiene que, en este proceso de rescatar información, yo pueda llegar a un diagnóstico y poder dar un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son las habilidades perceptivas? A lo que el profesional siente y piensa cuando comunica su proceso interior, su razonamiento clínico, sus actitudes, su grado de percepción de los sentimientos y pensamientos, tanto suyo como las del paciente, su autopercepción sobre su confianza, los sesgos o distracciones. Entonces vamos viendo que las habilidades perceptivas también nosotros como médicos tenemos que saber, ¿no? Aparte de escuchar, digamos, todo lo que estamos preguntando, etcétera, tenemos que también saber sentir, ver las emociones, la parte no verbal que también comunica muchísimo, ¿no? Y entonces poder, digamos, tener en ese sentido lo que se llama la transferencia, la contratransferencia, que sean positivas y también que sean, que no generalmente que sean positivas, que no sean negativas. Y si alguien se siente mal con el paciente o viceversa, también hay que hacer en este caso el pedirle al paciente que cambie, digamos, de médico o explicarle que, digamos, no podemos, digamos, ayudarlo, pero que nuestro colega podría ayudarle mejor que nosotros, ¿no? Entonces, por el hecho mismo de que haya una contratransferencia negativa, etcétera, ¿no? Dentro de la entrevista ya clínica, ¿no? En el contexto de lo que es la relación médico-paciente, entonces tenemos que tener, como les decía, es una competencia y estabilidad que tenemos que ir generando, que tiene que nacer del conocimiento que tengamos. Ustedes ahora están llevando lo que es semiología, entonces tienen una parte teórica, van a pasar una parte de exploración física, posteriormente teniendo los signos y síntomas, van a hacer un razonamiento clínico y por lo tanto van a llegar a un diagnóstico sindromático y por lo cual de llegar a un diagnóstico sindromático podrán llegar realmente a lo que es la enfermedad o la etiología de la enfermedad. Para eso, este desarrollo de la historia clínica, ¿no? Eh, es importante tener muy buena comunicación, ¿no? Y depende por eso que nosotros podamos tener esta habilidad de la comunicación y tenemos que ir trabajando en esto en estos años. ¿Cuáles son las etapas de la comunicación humana? La primera es la apertura o inicio, entonces, donde siempre el saludo del médico es presentarse, ¿no? Es decir, mi nombre es Paola Lizarazu, soy la médico psiquiatra, la voy a atender, ¿no? Entonces, voy orientando, ¿no? El propósito, ¿no? Donde el paciente me conozca y cuál es el propósito, ¿no? Entonces, yo le voy a atender, dígame en qué puedo ayudarle, ¿no? Entonces, después de
o adquirir todas las informaciones, los signos y síntomas, entonces busco y decirle no a la conclusión que estoy llegando y por ende a dónde estoy llegando, si ha podido llegar, digamos, hacer una conclusión en la anamnesis, en la historia de la enfermedad actual y todo esto ligado a lo que es un diagnóstico presuntivo al tratamiento y posteriormente ya se le propone, ¿no? Hacer el seguimiento dentro de 3, de una semana, de acuerdo al tratamiento que estamos proponiendo y entonces, por lo tanto, cerramos o finalizamos lo que es la conversación. Hay una guía SICA que es importante que nosotros tengamos que conocer, ¿no? Como médicos, entonces, donde las tareas son objetivos generales para alcanzar y representar los conceptos claves de la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, aquí se la conoce como el acrónimo, dice, ¿no? De SICA, donde vamos a ir viendo que cada palabra, ¿no? Significa algo. Entonces, ¿qué significa SICA? Primero, conectar. Entonces, conectar con el paciente o con la familia. Entonces, hace a referencia a esta primera relación que hay, ¿no? Después que dice, identifica. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que identificamos los problemas de salud, signos y síntomas, ¿no? Yendo en lo que es la historia de la enfermedad actual. Comprender de cómo ha sucedido, dónde ha sido el empiezo, qué ha sucedido, qué ha pasado con este problema, ¿no? Entonces, y por lo tanto, comprender a qué ha llegado y por qué un momento, digamos, está llegando a nuestra consulta, ¿no? Entonces, por lo tanto, posteriormente, al tener, digamos, ya el diagnóstico sindromático, tenemos que acordar, ¿no? Con las decisiones y acciones que podemos hacer, ¿no? Con el diagnóstico y les proponemos ayudarle con un tratamiento, ¿no? Donde el paciente, cuando vamos a ir viendo que ya tiene autonomía, entonces nosotros podremos en conocimiento el tratamiento y si él está de acuerdo que nosotros le ayudemos de esa forma, ¿no? Entonces, el paciente nos dirá si está de acuerdo o no en que nosotros le ayudamos con el tratamiento para hacer, ¿no? Esta alianza terapéutica. Aquí está el modelo SECA, donde aquí vamos a ir viendo, ¿no? Que aparte de lo que es la anamnesis, tenemos que comprender los problemas primeramente de lo que son la anamnesis, lo teórico, la exploración física, que sería comprender la exploración física, acordar, ¿no? Ayudar, acordar y ayudar por segunda vez, ¿no? Entonces vamos viendo que por eso se llama, es decir, SICA. Bueno, tenemos también que tener en cuenta y conocer el consenso de Kalamazoo, ¿no? ¿Y cuál es el consenso de Kalamazoo? Donde el, el médico comienza, digamos, a abrir la discusión, como decíamos, él primeramente siempre presentarse, saludar, ¿no? Para hacer una confianza armónica entre tanto el paciente, ¿no? Y el médico para obtener la información, comprender la perspectiva del paciente de lo que está viviendo, compartir la información que, digamos, él tiene y que si nosotros hemos entendido, alcanzar un acuerdo sobre los problemas, es decir, al diagnóstico presuntivo que hemos llegado, el tratamiento y si está de acuerdo para hacer el seguimiento, ¿no? O para ver cómo hace la alianza terapéutica y si este tratamiento realmente le ha llegado a resolver el problema o cambiar posteriormente si es que no le ha resuelto el problema, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las habilidades esenciales de la comunicación de consenso de Kalamazoo? Abrir la discusión, ¿no? Donde el paciente, como decíamos, nos da a conocer sus preocupaciones, ¿no? Y establecer una conexión con el paciente. Obtener información, la segunda,
porque ya comenzamos a preguntar, ¿no? Los signos y síntomas con preguntas abiertas o cerradas, comprender la perspectiva, que quiere decir en este caso, qué creencias tiene, preocupaciones, ¿no? Sus ideas o sus sentimientos o valores de acuerdo a la patología que el paciente está cursando, que piensa, que cree, ¿no? Compartir la información, ¿no? Donde explicarle con un lenguaje comprensible y que realice algunas preguntas si es que tiene dudas sobre lo que puede pasar posteriormente o si se puede complicar la patología, etcétera, ¿no? Y alcanzar un acuerdo sobre problemas y planes, animar a que el paciente participe de las decisiones, ¿no? Como, aparte de tomar un tratamiento médico, tenemos que obviamente también nosotros informarle que no solamente es el tratamiento médico, sino también tratar los pilares que no son farmacológicos como la dieta, el sueño, el ejercicio, y si está de acuerdo, ¿no? De hacer, porque a veces esperamos que solamente la medicación haga el efecto, pero sabemos que tenemos que también dar algunas recomendaciones no farmacológicas para que el tratamiento sea adecuado. Cerrar la sesión siempre preguntando si es que ha entendido o no ha entendido, ¿no? Donde esté muy claro qué es lo que queremos y qué es lo que, cuál sería el objetivo, ¿no? El curar la patología y hacer seguimiento de este, ¿no? Bueno, la comunicación y el médico, es decir, vamos a ver que hay personas que no se saben comunicar y hay personas que sí saben comunicarse, ¿no? ¿Y quiénes no saben comunicarse? Aquellas personas que nos mienten, aquellas personas que están, que nos dicen chismes, que es indiscreto, que obviamente es hipócrita, que es cerrado, que es callado, que es distraído, que por cierto, que nos dice, no, es que yo tengo esto, esta horas, pero seguro me va a ir mal, yo creo que no me voy a curar, ¿no? Es que yo soy vulnerable a todo, todo me hace daño, y por favor apúrese en atenderme, ¿no? Que es inmaduro, irrespetuoso, poco inteligente, deshonesto, ¿no? Pero ¿quién sabe comunicarse? Es aquella persona que nos dice las cosas que están pasando, que es sincero, que es optimista, que es honesto, que comprende las situaciones en que también ofrece, digamos, ¿no? Una consulta o la infraestructura de un hospital, ¿no? Aquel que recoge con humildad, ¿no? Las recomendaciones que se le da del médico, que es respetuoso, ¿no? Que es maduro y objetivo, ¿no? Y que si tiene preguntas, las pregunta con sencillez, ¿no? ¿Qué debe evitar el médico en la comunicación verbal y la no verbal con los pacientes? En la comunicación verbal, dice, ¿no? El paciente, perdón, el médico no tiene que estar demasiado callado o retornar siempre en el mismo tema. Siempre estar de acuerdo con el paciente, interrumpir al paciente, criticar, regañar, enojarse, ¿no? Cambiar de tema antes de terminarlo, hacer comentarios fuera de lugar. Es como, ¿no? A ver, decir, pero tantos hijos tiene, qué barbaridad, ¿no? Cosas hirientes, discriminatorios, como decir, ay, usted se ha vuelto a casar dos, tres veces, ah, qué barbaridad, ¿no? No responde cuando el paciente pregunta o decir, después le voy a responder, ahora yo le estoy preguntando, ¿no? O responder en pocas palabras, ¿no? Ya le he contestado, ¿por qué me vuelve a preguntar, ¿no? Entonces, ¿no? O la no verbal, ¿no? Manifestar aburrimiento, que se apure, que evita la mirada, que se distrae cuando habla con el paciente porque está pendiente más del celular o de la tablet, comienza a gritar o habla como pues muy baja, que se ríe de los comentarios que va haciendo el paciente, responder con poco entusiasmo, que bueno, usted está enfermo, pero a ver, veremos qué podemos hacer, porque pero para esto no hay solución, ¿no? En pocas palabras le estamos diciendo que, bueno, para que no debía venir, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Qué debe hacer el médico en la comunicación verbal y no verbal con sus pacientes?
En la comunicación verbal, dice, ¿no? Responder con comentarios valiosos que le ayuden, que le pongan bien al paciente. Hablar de varios temas, aportar nuevas ideas en lo que el paciente no estaba viendo, preguntar sobre el tema del que se habla, dar consejos cuando se pide, hablar con seguridad, no titubear, control de las reacciones emocionales. Sabemos que las emociones se nos notan en la cara, entonces tenemos que aprender a tratar de moldear, digamos, las emociones, ¿no? Para que no sean tan expresivas y hagan daño al paciente. Decir palabras adecuadas en el momento oportuno, ¿no? Eso es tan valioso que a veces por eso nomás a veces vienen nuestros pacientes. En la comunicación no verbal, pues responder con entusiasmo, ¿no? Que puedan ver que estamos tranquilos, hablar con un tono de voz moderado, reflejar interés en la mirada, escuchar con atención, demostrar aceptación de las ideas contrarias a las propias con gestos. ¿Qué siente el paciente? Mientras mejor se comunique un médico, el paciente se va a sentir muy satisfecho, va a comenzar a hacer una buena alianza terapéutica, va a hacer lo que nosotros le hemos propuesto, tanto en el tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿no? Y en este caso va a estar tan animado, aunque el paciente sabe que su patología o su dolencia es fuerte, pero él va a estar animado de sobrellevarla, ¿no? Bueno, sentimientos que vive un paciente con necesidades de comunicación no satisfechas, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros no hemos podido brindarle una cierta seguridad o una esperanza de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este paciente se va a tener miedo, va a estar incómodo, se va a enojar, va a estar confuso, se va a desconectar de la realidad, va a tener vergüenza, etcétera, ¿no? Por lo tanto, va a ser un paciente que va a ser vulnerable a tener tristeza, se deprima, que esté muy ansioso, con tensión, ya no va a querer ir donde el médico, va a anhelar que le cambien de médico y por lo tanto va a tener mucho dolor y no solamente un dolor físico, sino también un dolor psicológico. Barreras en la comunicación. Entonces, ¿cuáles son las barreras de la comunicación? ¿Qué aquello que me puede impedir tener una buena comunicación con el paciente? Primeramente, el cansancio, el no saber escuchar, preocupaciones o ansiedad que yo tenga, digamos, y no deje los problemas en casa, ¿no? La oportunidad de poder escuchar a un paciente, el no tener, digamos, tener más tiempo de poder hablar. Miedo a la reacción del otro, que también, ¿no? Falta de capacidad para comunicarse, ¿no? Y la falta de tiempo. Entonces son barreras que generalmente, si vamos dándonos cuenta, son aquellas que pueden evitar que no tengamos una buena comunicación. Y aquí el no saber escuchar, perder la oportunidad y la falta de comunicarse realmente van a hacer que no tengamos una buena relación médico-paciente. Problemas comunes en la comunicación, ¿no? Problemas para establecer una comunicación adecuada desde la perspectiva paciente-médico. Entonces, algo que se tiene que trabajar, ¿no? Que el paciente y el médico, ¿cómo lo ve, no? El médico es engreído, el médico es frío y lejano, el médico habla con demasiados tecnicismos que no le entendemos. Hay barreras por el distinto nivel sociocultural. Se percibe que el médico siempre está de mal humor, el médico parece no escuchar, el médico no presta atención debida, el médico no pregunta lo suficiente para elaborar un buen diagnóstico, como, señor, ¿qué le duele? Ah, ya le voy a dar paracetamol, ¿no? Y no pregunta desde cuándo, cómo, si ya le han dado lo mismo, etcétera, ¿no? El médico trata al paciente como si fuera tonto, ¿no? El médico está desarreglado y sucio, entonces no tiene en ese sentido el cuidado suficiente de estar limpio. El paciente nota que el médico se comunica primero con la familia que con el paciente. El médico es impuntual, no hay empatía con el médico no contesta las llamadas, no sabe quién soy, me conoce con el número de la cama
o directamente me conoce con la enfermedad que tengo. Problemas para establecer una comunicación adecuada desde la perspectiva médico-paciente. Entonces, ya vamos viendo que aquí es ya el paciente, ¿no? Enfrentar a un paciente demasiado callado, que no nos pueda colaborar, no nos dice lo que siente. El paciente no proporciona información exacta, se olvida, nos miente, tiene miedo, ¿no? Falta de empatía, ¿no? Médico-paciente, por lo tanto, no le tengo tolerancia al médico, entonces le digo lo que menos, muy poquitas cosas, ¿no? El paciente tiene familiares entrometidos, ¿no? Entonces, donde nos van diciendo qué hay que hacer y qué es lo que tiene que hacer el paciente no concreta la información, el paciente minimiza o exagera las cosas, hay barreras de comunicación generadas por un distinto nivel sociocultural, ¿no? Que no sepa, digamos, hablar muy bien el castellano, nos hable más en aymara o en quechua y el médico no sabe. El paciente manipula o chantajea al médico, ¿no? Que mire, si usted no me cura, yo lo voy a denunciar, ¿no? El paciente que miente, ¿no? Que no dice las cosas, que el paciente es hipocondríaco, que ya está tosiendo, ya piensa que tiene tuberculosis, el paciente que se le ha citado a las 3 y llega a las 4, el paciente no sigue las indicaciones del médico porque se ha olvidado, porque no ha hecho caso, ¿no? A lo que el médico le ha dicho. El paciente no escucha al médico, es decir, pese que por varias oportunidades le repite lo que tienen que hacer, el paciente no entiende al médico. Bueno, consejos para establecer una buena comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener, no? Primeramente, la empatía. La empatía, como todos sabemos, es ponerse en el lugar del otro, ¿no? En el sentido de que poder entender por lo que está pasando. Tener congruencia, ser genuino, honesto y coherente con lo que se dice, ¿no? Y con lo que se hace, ya sea de forma verbal, no verbal. El respeto, que si bien no comparto algunas decisiones que tenga el paciente, yo tengo que respetar esas y también poner en la mesa lo que uno sí piensa, pero y decirle qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Saber escuchar, que no es lo mismo que oír, sino que estar predispuesto a esta escucha activa, el poder atención y centrarme en el paciente. Comunicación positiva no violenta, evitar que el paciente se sienta culpable o avergonzado por las cosas que ha podido hacer, ¿no? Porque no ha podido controlar, ¿no? Imagen. La percepción que tiene el paciente y su familia del médico se convierte en una identidad y produce estímulos positivos o negativos. Entonces, la imagen proyectada día a día con el tiempo se convierte en reputación, ¿no? Entonces, la percepción que tiene el paciente del médico la considera como real. Entonces, aquí también se tiene que cuidar la reputación. El autoconocimiento, que esto es importante, tanto que se pide también al médico como tanto al paciente, que se pueda conocer a sí mismo, ¿no? Entonces, es el principio de toda sabiduría, como dice Aristóteles, porque cuando uno tiene un buen conocimiento de sí mismo, puede saber cuáles son las características y necesidades que uno tiene, conoce sus habilidades, sus puntos fuertes, débiles que se tiene, los sentimientos, virtudes o áreas de oportunidad. El autoconocimiento es una actitud que es parte de la inteligencia emocional, ¿no? El poder conocer mis emociones y adecuada respuesta de los estímulos de mis emociones. Sirve para que una persona pueda aceptarse, tiene que ver con la autoestima. Para el médico, el autoconocimiento es importante ya que permite que se tenga una mejor interacción con el paciente y su familia. La autoestima, por eso es importante en el médico. Y mientras uno se conoce, entonces va a saber, ¿no? La seguridad de su autoestima, ¿no? Si la persona no se quiere a sí misma, va a tener dificultades para poder querer o aceptar a la otra persona. Entonces, por eso es importante que primeramente
hay que aceptarse, ¿no? Cada uno aceptar, quererse a sí mismo con todo lo que es, ¿no? Y por lo tanto, al tener una buena aceptación, se puede aceptar a los demás, conocer la historia de los demás y ser tolerante con los demás. El servicio y el médico. La medicina es una de las profesiones cuya función es tanto en el área científica, social, humanitaria y humanística, la hacen una profesión respetable. Por lo tanto, y decir, es una entrega, ¿no? Eh, que conlleva una gran entrega, como decíamos, ¿no? En ese sentido, a mucho tiempo de estudio, mucho tiempo para qué, pero justamente para tener teóricamente este conocimiento y poder ayudar más, ¿no? Y porque obviamente de la mayoría de ustedes hay una vocación de servicio hacia los demás, ¿no? Entonces, y en esto cómo se manifiesta en el trabajo, en el altruismo y en el objetivo de hacer un trabajo sin el afán de lucro, de obtener siempre dinero, sino poder resolver la patología que le está haciendo daño a la persona. Poner al servicio todo nuestro conocimiento y nuestro saber para poderle devolver la salud al paciente que nos las está pidiendo. El servicio es la fuente más importante del crecimiento personal. ¿Cuáles son las reflexiones que podríamos decir? ¿No? Que la comunicación efectiva comienza con la escucha activa. Comunicar no solamente es hablar, sino también es preguntar, conversar y entender. Toma ventaja de cada oportunidad, prácticas habilidades comunicativas para que cuando surjan ocasiones importantes, tendrás el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones de afectar a otra gente. Es decir, como decíamos, todo lo que nosotros hablamos tiene que impactar y por lo tanto tiene que haber una respuesta, una conducta. Piensa como un hombre sabio, pero comunícate con el lenguaje inteligente, ¿no? Eso nos dicen a los médicos para que podamos hablar con el lenguaje también más sencillo, ¿no? Y lo más importante de la comunicación es escuchar, es escuchar lo que no se dice, es decir, poder ver más allá lo que nosotros no decimos, ¿no? Entonces, poder que nuestro paciente pueda entender más allá de lo que nosotros decimos. Y bueno, ya las conclusiones que podemos decir, la comunicación humana positiva es esencial para interrelacionarse con los demás. La comunicación es una de las competencias esenciales en los profesionales de salud, por lo cual es susceptible de enseñar, aprender y evaluarse. Saber escuchar al paciente permite comprender lo que siente y necesita y establecer una buena relación médico-paciente. No olvidar la importancia del autoconocimiento para poder conocer a los pacientes, fortalecer su autoestima y poder ayudarlos. La empatía es fundamental para comprender al paciente. El modelo para establecer una buena comunicación clínica es la llamada SICA, consenso de Kalamazoo, que son habilidades esenciales de la comunicación. Los problemas de comunicación en la práctica médica son frecuentes y la insatisfacción de muchos pacientes está relacionada con la falta de información y explicaciones dadas por el profesional. Entonces tenemos que darnos tiempo para explicar, informar tanto al paciente y a los familiares. La comunicación positiva entre profesionales de salud y paciente es indispensable, pues afecta directamente a la eficacia de las intervenciones clínicas. Y bueno, con esto habríamos terminado. Entonces vamos a ir viendo que esta información es la fuente, son, digamos, las teóricas de la doctora Sandra Doria Medina, que también, como han visto, vamos dando los mismos temas para que también todos tengamos, ¿no? Es decir, el conocimiento igual que los demás. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan entendido, pero si no, en las prácticas también vamos a ir aclarando algunas situaciones que no se han podido aclarar muy bien durante esta teórica. Por lo tanto, se va a mandar ahora también las diapositivas para que ustedes las tengan y también puedan estudiar para su parcial.
Buenas noches, que puedan tener un buen descanso.